Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en el Nuevo Testamento vemos esta profecía realizada. Entiendan, por favor, que Isaías escribió esto 750 años antes que naciera Jesucristo. Pregunta fundamental. ¿Cómo fue que Isaías sabía esto 750 años antes que sucediera? Vamos a ver. Mateo 1, 18 al 23. Amén. Ahí vemos la historia de María. Todos conocemos a María. Amén. María, la madre de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, 700 y pico de años anteriormente, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Otro ejemplo. Vamos a ver Isaías, ahí mismo donde estamos antes. 40, versículo 3. Ahí dice la santa palabra: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y hay una profecía ahí sobre Juan el Bautista, el primo de Jesucristo. Y eso entonces lo vemos en Mateo 3, 1 al 3. Volvemos a Mateo. Mateo 3, 1 al 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de aquel clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Otra vez. ¿Cómo Isaías supo que iba a nacer un hombre que iba a preparar el camino para Jesucristo? ¿Cómo? Pregunta fundamental, ¿no? Amén. Y por último, Salmo 22, 18. Salmo 22, 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, vemos en forma de historia escrita en Mateo 27, 35, donde dice: cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Los salmos se recopilaron entre los años 1040 a 970 antes de Cristo. ¿Y cómo fue que el salmista sabía que cuando Jesucristo fuese crucificado iban a echar suerte por su ropa? Pregunta fundamental. Y así hay muchas más profecías. Hay profecías de su crucifixión, de su resurrección. Y es un punto histórico que eso sucedió. Otra vez, estamos en una encrucijada. Tenemos que hacernos unas preguntas fundamentales y tomar una posición. ¿Jesús existió o es un mito?
Si existió, ¿era el Hijo de Dios o simplemente un personaje histórico? ¿Vino a salvar al mundo y a mí o no? Pero aquí también la mayoría de la humanidad, como los científicos, limitan a Jesús. Aceptan que Jesús vivió. Por ejemplo, los judíos aceptan que Jesús vivió, pero no lo aceptan como el Mesías. Pero en realidad y honestamente no podemos negar que Jesús existió. La historia no nos deja. Vamos a ver lo que dijo un famoso historiador judío contemporáneo con Jesús. Mantengan en mente que los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Pero este es un hombre educado, un historiador. Y él escribió un libro que todavía existe hoy en día que se llama Las Antigüedades de los Judíos. Y en ese libro él escribió lo siguiente: Jesús, un hombre sabio, si verdaderamente se le pudiera llamar hombre, porque hacía cosas sorprendentes, y maestro de aquellos que aceptan la verdad con placer. Se ganó muchos judíos y griegos. Él era el Mesías. Un historiador judío escribió eso. Esto está en un libro que podemos leer hoy en día. Hay otros libros que no son la Biblia que dicen lo mismo. Él era el Mesías. Pilato, el gobernador de Judea, basado en acusaciones de nuestros líderes, los líderes religiosos judíos, lo condenó a crucifixión. En el tercer día resucitó y se le apareció a aquellos que lo amaban, viviendo otra vez. Esto lo escribió un historiador judío. Dice, viviendo otra vez, pues los profetas de Dios lo habían pronosticado, y otras sin número de cosas asombrosas sobre él. Y la tribu de cristianos todavía existe. Amén. Eso era en los años de Jesús. Él escribió eso. Pero la tribu de Jesús todavía existe. Amén. En esta familia. Entonces, quiero hacerle otra pregunta, y con esta termino. Pregunta fundamental: ¿quieres unirte a la tribu de los cristianos? Si entiendes que Dios creó todo, si entiendes que Jesucristo era el Hijo de Dios, entonces solamente tienes que confesarlo, dice la palabra. Arrepentirte de las cosas malas que has hecho, bautizarte para lavarte con el agua esos pecados simbólicamente, obedeciendo al Señor, y salir de esas aguas hombre nuevo, perdonado, bendecido, favorecido por el Padre Creador de todo el universo. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén. Vamos a cantar el 1:23. Amén. Canta, oh buen cristiano.